La televisión en directo puede convertirse en una arena caótica cuando discusiones encendidas se transforman en enfrentamientos físicos. En este video veremos 10 momentos en los que invitados de programas de entrevistas sobrepasaron todos los límites, pasando de las palabras a los puños frente a millones de espectadores. Número 10. Geraldo Rivera contra John Metzger y Roy Innis, 1988. En 1988, The Geraldo Rivera Show acogió un intenso debate sobre el racismo con John Metzger, miembro de la White Aryan Resistance Youth, y Roy Innis, líder por los derechos civiles. El ambiente estaba tenso desde el inicio, pero se precipitó cuando Metzger llamó a Innis Tío Tom. Innis, furioso, se levantó y lo agarró por el cuello, desatando una pelea. El público invadió el escenario, volaron sillas y al intentar detener el caos, Geraldo fue golpeado en la cara con una silla, rompiéndose la nariz. A pesar del dolor y la sangre, terminó el programa con el rostro vendado y después se sometió a cirugía reconstructiva. Este episodio se convirtió en uno de los momentos más violentos y memorables de la televisión estadounidense, recordado por su brutalidad en directo. Número 9. Roy Innis contra Al Sharpton, 1988. También en 1988, Roy Innis se enfrentó físicamente con el reverendo Al Sharpton durante el Morton Downey Jr. Show en el Apollo Theater de Harlem, ante más de 1,000 personas. El debate sobre el liderazgo en la comunidad afroamericana degeneró mientras se discutía el caso Tawana Brawley, apoyado por Sharpton, pero cuestionado por Innis. En un momento, Innis se levantó, se impuso físicamente sobre Sharpton y exigió hablar sin interrupciones. Cuando el reverendo intentó responder, Innis lo empujó violentamente, haciéndolo caer hacia atrás con la silla. La escena fue interrumpida por Downey y los guardias de seguridad, que evitaron que la pelea continuara. A pesar del duro enfrentamiento, ambos retomaron la entrevista en un ambiente tenso. El episodio causó gran revuelo y reforzó la fama del programa como uno de los más controvertidos de su época. Número 8. Jim Everett contra Jim Rome, 1994. En 1994, el ex mariscal de campo de la NFL, Jim Everett, fue invitado a Talk 2 en ESPN2 junto al presentador Jim Rome. Rome, conocido por sus provocaciones, lo había llamado repetidamente Chris, en referencia a la tenista Chris Evert, insinuando que no era lo suficientemente duro. Durante la entrevista, Everett le advirtió que dejara de hacerlo, pero Rome repitió el apodo. Inmediatamente, Everett volcó la mesa entre ambos y lo empujó al suelo, intentando golpearlo antes de que interviniera el equipo de producción. El episodio se volvió viral mucho antes de la era de las redes sociales, repitiéndose innumerables veces en programas deportivos como ejemplo de cómo una provocación puede salirse de control. El gesto de Everett sigue siendo uno de los momentos más famosos y discutidos de la televisión deportiva estadounidense. Número 7. Desmond Leslie contra Bernard Levin, 1963. Considerado el primer puñetazo real no planificado en televisión, ocurrió en 1963, cuando el ex piloto de Spitfire, Desmond Leslie, atacó al presentador británico Bernard Levin durante la emisión de That Was the Week That Was. Leslie estaba furioso por una crítica negativa escrita por Levin sobre una obra teatral de su esposa, Agnes Burnell. Paradójicamente, parte del fracaso fue culpa del propio Leslie, que como técnico de sonido había olvidado conectar los altavoces. Durante el programa, Leslie salió del público, subió al escenario y golpeó repetidamente a Levin en la cara. En aquella época no había retraso en la transmisión, por lo que los espectadores lo vieron todo en tiempo real. El incidente escandalizó al público británico y marcó un punto de inflexión en la percepción de los programas de entrevistas como posibles escenarios de conflictos reales e incontrolables. Número 6. Bill Maher contra conspiracionistas del 11 de septiembre, 2007.
En 2007, durante Real Time with Bill Maher en HBO, varios espectadores comenzaron a interrumpir el programa gritando teorías conspirativas sobre el 11 de septiembre. Al principio, Maher intentó ignorarlos, pero cuando los gritos continuaron, decidió intervenir personalmente. Abandonó el escenario, se acercó al público y, junto a la seguridad, sacó a los manifestantes mientras gritaba «¡Fuera!» repetidamente. De regreso en el set, bromeó preguntando dónde estaba la seguridad, ironizando que probablemente estarían comiendo un perrito caliente. El episodio mostró un lado inusual de Maher, normalmente asociado a debates verbales más que a acciones físicas. La escena se convirtió en un momento icónico de su carrera televisiva. Número 5. Morton Downey Jr. contra Kelly Everts, años 80. El Morton Downey Jr. Show era famoso por su estilo agresivo, pero con Kelly Everts, autoproclamada stripper de Dios, superó todos los límites. Durante un episodio, Downey la insultó repetidamente, la empujó con la cadera y le arrebató el micrófono. El público aplaudía mientras la humillaba en directo, convirtiendo el programa en un espectáculo degradante. Everts demandó a Downey exigiendo $40 millones por agresión y difamación. Aunque se desconoce el resultado del juicio, el incidente contribuyó a la cancelación del programa apenas 2 años después de su estreno. Este episodio sigue siendo uno de los ejemplos más extremos de abuso por parte de un presentador hacia un invitado, evidenciando cómo la agresividad televisiva puede derivar en conductas inaceptables y dañinas para la reputación de un show. Número 4. Steve Wilkos golpeado con un cuenco de metal, años 2000. Durante un episodio del Steve Wilkos Show, un invitado reaccionó lanzando un cuenco de metal que golpeó al presentador en la cabeza. El impacto lo hizo caer al suelo, provocándole pérdida momentánea de visión y gran preocupación entre el equipo. El incidente fue tan grave que los productores fijaron los objetos a las mesas para evitar nuevos ataques. Ex policía y miembro de seguridad del Jerry Springer Show, Wilkos estaba acostumbrado a manejar situaciones violentas, pero no esperaba una agresión así. El momento mostró lo peligroso que puede ser recibir a personas emocionalmente inestables en directo, donde cualquier reacción puede ser inmediata e incontrolable. Este hecho sigue siendo uno de los más recordados en la historia de su programa y un recordatorio de lo frágil que es la línea entre entretenimiento y peligro real. Número 3. Jeremy Kyle y las agresiones en el estudio, años 2010. El presentador británico Jeremy Kyle fue agredido en varias ocasiones por sus invitados en el controvertido Jeremy Kyle Show. En distintos episodios, bastones, bolsas y otros objetos se usaron como armas durante discusiones sobre infidelidades y conflictos familiares. El estilo provocador de Kyle a menudo alimentaba la ira de los participantes, generando un clima tenso y peligroso. En un episodio particularmente intenso, abandonó el estudio tras un enfrentamiento físico, un hecho raro para un presentador. En 2019, el programa fue cancelado después del suicidio de un participante que había fallado una prueba de polígrafo, lo que provocó acusaciones sobre una cultura tóxica tras bambalinas. Este caso es uno de los ejemplos más notorios de cómo la televisión sensacionalista puede tener consecuencias dramáticas más allá del set. Número 2. Ron Paul contra Morton Downey Jr., 1987. Durante su campaña presidencial de 1987, Ron Paul fue invitado al Morton Downey Jr. Show, conocido por su estilo agresivo. Desde el principio, Downey interrumpió y provocó al ex candidato libertario, acercándose cada vez más a su rostro. Paul mantuvo la calma durante gran parte de la entrevista, pero cuando Downey invadió aún más su espacio personal, reaccionó con enojo, alzando la voz y enfrentándolo. Aunque no hubo contacto físico, la tensión era palpable y el enfrentamiento estuvo a punto de convertirse en pelea. El episodio mostró cómo incluso figuras políticas, habitualmente tranquilas,
pueden perder la calma si son provocadas lo suficiente, y sigue siendo un ejemplo de lo extrema que podía ser la televisión de Downey, capaz de incomodar incluso a candidatos presidenciales. Número 1. Pelea en el Ricki Lake Show, años 90. Habitualmente menos extremo que otros talk shows de la época, el Ricki Lake Show vivió momentos de violencia comparables a sus competidores más agresivos. En un episodio, dos invitadas comenzaron a discutir acaloradamente hasta que una golpeó a la otra, volcando el sofá en el que estaban sentadas. Un hombre a su lado estuvo a punto de ser aplastado, con una expresión de puro terror captada por las cámaras. El público, al principio divertido, quedó impactado por la intensidad de la pelea. El equipo intervino rápidamente para separarlas, pero el incidente demostró que incluso los programas más moderados podían descontrolarse. Este momento sigue siendo uno de los más icónicos e imprevisibles de la televisión estadounidense de los años 90, recordado por su mezcla absurda de tensión, peligro y comedia involuntaria transmitida en directo a millones de espectadores. Hoy nuestro viaje también ha llegado a su fin, pero no será el último. No olvides dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal si te gustó el video. Hasta la próxima aventura.